Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia denominada Ni Una Menos, Derechos, Logros y Desafíos, que hoy, como les decía en privado y lo digo públicamente, tengo el enorme placer de presentar a María Elena Nadeo, quien estará a cargo de esta conferencia. Pero iba a hacer la presentación correspondiente. Quiero agradecerle a Marcelo de la Mora, quien se encuentra presente hoy, quien permitió estar este encuentro virtual entre María Elena, la Facultad de Derecho y ustedes. Y agradecerles por estar acá acompañándonos. Comento que en Lomas de Zamora son las 5 de la tarde, está haciendo un poquito de fresco y bastante nublado, así que les agradezco a todos y todas por estar acompañándonos. Comentarles también que van a poder realizarles preguntas a María Elena, lo tendrán que hacer a través del chat, que luego las estaré leyendo las preguntas, y si tienen alguna duda o consulta, me escriben por privado. Bueno, desde ya paso a contarles, pero bueno, muy breve, una presentación muy breve. María Elena Nadeo es docente, feminista, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, expresidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se desempeña en la actualidad. Así que agradecerle nuevamente a María Elena por estar hoy acá, acompañándonos en esta Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Agradecerles nuevamente a todos ustedes y a todas ustedes. María Elena, cuando quieras, te escuchamos. Ahí te pido que habites el micrófono. Ahí está. Ahora sí, ¿no es cierto? Perfecto, bueno, se te escucha perfecto. Bueno, buenas tardes Ariana, buenas tardes Marcelo, la verdad todos y todas ustedes. Gracias por esta convocatoria, siempre es un gusto enorme colaborar con la universidad pública, en este caso con la Universidad de Lomas de Zamora, que tanto viene haciendo en función de la formación en la temática de género y derechos humanos. Entonces, bueno, como el título así fue sugerido, y un poco en este mes de junio, en la 8ª conmemoración de la gran jornada que fue Ni Una Menos, vamos a hablar justamente de los derechos alcanzados, los logros que hemos obtenido y también de las problemáticas y desafíos actuales pendientes. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, esta es la foto del primer Ni Una Menos. Es una jornada que quedará en la historia de las luchas populares del siglo XXI ya, y también en la historia personal de cada una de nosotras, ¿no? Y de nosotros. Hay un antes y un después. Ni Una Menos tuvo una fuerza arrolladora en aquel momento, y yo creo que fue la confluencia de una serie de acciones que se venían desarrollando desde hacía mucho tiempo. El movimiento de mujeres en Argentina y el movimiento LGBT son movimientos fuertes que se fueron desarrollando a lo largo de los 40 años de democracia, con mucha potencia, pero se remitían a grupos de militantes, ¿no? Se remitían a grupos de militantes y activistas. Y algo disparó ese crecimiento. Tuvo que ver la muerte, el asesinato terrible de Kiara Páez, una jovencita. Más adelante pensé que tenía la foto de ella inmediatamente después. Más adelante vamos a ver su foto. Una adolescente que fue asesinada y enterrada, estando embarazada además, fue asesinada y enterrada en el patio de la casa de sus suegros, en Rufino, provincia de Santa Fe. La publicación de estadísticas de femicidio generó, y este crimen aberrante generó un hartazgo, una indignación muy fuerte. La violencia hacia las mujeres, los femicidios, se convirtió en un tema de agenda nacional imprescindible. Y eso aceleró una cantidad de iniciativas vinculadas a estudiar la problemática de la violencia hacia las mujeres y a tratar de encontrar la razón de por qué existe la violencia hacia las mujeres. Yo soy docente de historia y siempre necesariamente hago un recorrido histórico,
que tiene que ver con que la violencia hacia las mujeres, también hacia todos los colectivos feminizados, también los niños, de niños, niñas y adolescentes, se inscribe en la historia de una opresión. Fíjense que en la Edad Antigua, los grandes filósofos de la época, estoy nombrando a Aristóteles, por ejemplo, decía, de la mujer puede decirse que es un hombre inferior. Si tomamos otros autores de la época también podemos encontrar esta descalificación de las mujeres. Eurípides, el gran teatrista, el gran dramaturgo griego, decía, el mejor adorno de una mujer lo constituye el silencio y la modestia. Y ustedes me dirán, todavía hoy se escucha, quizá con mucha menos fuerza, pero todavía hoy se escucha un refrán que dice, calladita te ves más bonita. Todavía se escucha, es un refrán mexicano, de origen centroamericano, pero esa idea de que la mujer cuanto más callada, cuanto más sumisa, es mejor, es más valorada, todavía anida en muchas cabezas. La descalificación de las mujeres, y por otro lado el control de sus cuerpos y de sus habilidades recorre la historia de la humanidad. En esta otra imagen, es una imagen de la Edad Media, es un grabado, donde se está preparando la hoguera para quemar a unas mujeres. Algunas ya están sufriendo tortura, están en los cepos, y otras ya están prontas a recibir el fuego, el purificador entre comillas. Son las mujeres acusadas de brujería, que eran mujeres que sabían, tenían saberes, en realidad, ya sea de herboristería, de medicina, que no eran permitidos en esta época. Con la modernidad, con la expansión europea, se desarrolla el sistema mundo, ¿no? Una gran expansión a nivel mundial, también en África, en América. El tráfico de esclavos y de esclavas aparece justificado por el racismo, es un fenómeno nuevo de la edad moderna, del incipiente capitalismo. Y fíjense que en esta imagen también de la conquista de América aparece la entrega de mujeres por parte de sus propios compañeros. En la historia ustedes seguramente han escuchado hablar de Malinche, ¿no? De la princesa que ayudó a Hernán Cortés a conquistar al pueblo azteca. Ella había sido una princesa que fue entregada como botín de guerra. La entrega de mujeres como botín de guerra también recorre la historia de la humanidad desde los principios de la historia, desde el Neolítico, podemos decir, y las primeras civilizaciones. Contra esto se alzaron algunas mujeres, ¿no? Contra la persecución, contra la utilización, el control de los cuerpos. Una de las primeras voces históricas que se alzan es la de Olimpia de Gouges. Es una francesa, es una delegada francesa. Fíjense, ella participó en la revolución. Llegó a la asamblea que votó la Declaración de los Derechos del Ciudadano, pero ella se dio cuenta que se estaban votando los derechos de los varones y que esa declaración no incluía a las mujeres, y por eso propuso una declaración de las mujeres y de las ciudadanas, que está aquí en la Declaración de Droits de las mujeres y de las ciudadanas. Y por supuesto que fue rechazada, y más tarde fue guillotinada Olimpia de Gouges junto con muchos activistas franceses en la época del terror, pero en la declaración de condena a muerte aparece el concepto de que se ocupaba de cuestiones que excedían o no correspondían a su condición femenina. Pleno proceso revolucionario. En América Latina, las luchas por la independencia, también en ese ciclo de revoluciones americanas, europeas, tuvo a las mujeres por protagonistas, ¿no? Pero recién en las últimas décadas reivindicamos estas mujeres. Durante mucho tiempo fueron invisibles, Bartolina Sisa en el Alto Perú, Micaela Bastidas en el Perú, Juana Zurduy en el ejército de Manuel Belgrano, pelearon por la emancipación.
Las dos primeras fueron torturadas y asesinadas por los españoles. Juana falleció en la pobreza total y sin reconocimiento de su tarea. Entonces, fíjense esta hermosa imagen de Delacroix, del romanticismo, la libertad guiando al pueblo, es un símbolo de las revoluciones, ¿no?, de aquel periodo. Parecería que las mujeres están liderando, que están al frente, los niños también, parecería que hay un gran protagonismo. Efectivamente, hubo un gran protagonismo en las luchas por la libertad y la emancipación de los pueblos. Sin embargo, las mujeres, los niños menos, mucho menos, no accedieron al poder político ni económico. Fíjense, esta es una famosa imagen que está en el Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Si ustedes entran hoy al Cabildo de Buenos Aires, ahí en la Plaza de Mayo, allí está este gran óleo, es un óleo histórico hermoso, pero bueno, allí se ve claramente que quienes votaron y participaron de los hechos políticos eran varones, blancos y además propietarios, porque para ser vecino, para poder votar en el Cabildo, más allá de algunos grupos activistas que lograron irrumpir, pero por izquierda, digamos, pero para la legislación había que ser propietario, es decir, que gran parte de la humanidad quedaba afuera, ¿no? Las mujeres, los negros, los indígenas y todos los pobres, todos los que no eran propietarios. Quiere decir que en el nuevo orden internacional, las nuevas repúblicas americanas o las nuevas monarquías parlamentarias europeas, logramos un derecho, un derecho formado, basado en un contrato social incompleto, ¿no? El derecho occidental, derivado de la Revolución Francesa y la de Estados Unidos, adoptado por nuestros territorios, consolidó como beneficiarios a un sector determinado de la población. Mujeres, obreros, esclavos, indígenas, obviamente el colectivo LGBTI, estuvieron excluidos, acá me falta agregar a los niños, ¿no? Estuvieron excluidas y excluidos del acceso a los derechos civiles y políticos hasta avanzados los siglos XIX y XX. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que es la gran consigna del liberalismo, de la democracia moderna, ¿no? No incluía al género femenino. Acá yo siempre cito a Carol Pateman, para quienes gustan este tema y quieren profundizar. Carol Pateman tiene un libro clásico que es El contrato sexual, se llama. Ella dice que cuando Rousseau instituye el contrato social, ¿no? El pueblo logra la elección de sus representantes y derriba la monarquía absoluta, así como solo ese derecho es para los varones, las mujeres quedan excluidas. Además de eso también se consolida un contrato sexual que establece el canon para las mujeres. Las mujeres casadas en el domicilio del jefe de la familia, o las mujeres prostituidas en el ámbito del sistema de explotación sexual, ¿no? Bueno, eso es otro tema que también habría que tener en cuenta. Esto en la legislación francesa se ve muy clarito en el Código Napoleónico. Bueno, y así estamos, así quedamos sin derechos, éramos consideradas incapaces, hay que tener noción de esto, éramos consideradas todas las mujeres incapaces desde el punto de vista jurídico y político, hasta 1947, que es la ley en Argentina, ¿no? Esto generó muchísimas luchas, ¿no? Las sufragistas, las pioneras, las mujeres que a lo largo de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, lucharon por el voto. En algunos países lo consiguieron antes que nosotras, 1920, 1930, 1940, fuimos consiguiendo el voto lentamente. En Argentina, con Eva Perón, que fue la gran impulsora, que tomó las banderas de Julieta Lanteri, de
las mujeres socialistas, sufragistas, radicales, que venían luchando desde hace décadas, ¿no? Los derechos políticos fueron alcanzados, pero el rol asignado a la mujer en aquellos años, por lo menos en la cultura oficial, ¿no?, en la cultura dominante, era un rol que nos seguía encasillando al estereotipo de la mujer reina del hogar, la mujer ocupada de lo privado o de lo sexual, la mujer madre o la mujer objeto sexual. Estos son imágenes de una guía que se enseñaba en las escuelas de señoritas, muy en boga en los Estados Unidos en la posguerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial concluye en 1945, vuelven a sus casas los soldados, las mujeres retornan a su lugar tradicional, después de haber tenido gran participación durante la guerra, ocupando los roles que habían ocupado sus maridos, o sus hijos, o sus hermanos, o sus novios, y bueno, y viene toda esta prédica, la guía de la buena esposa, ¿no? Sé la esposa que él siempre soñó. Esto es de 1955. Ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Prepara su plato favorito. Prepara a los niños, tómate unos minutos para arreglar a los niños. No te quejes, no los satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar, ¿no? Fíjense, ¿no?, cómo se va inculcando una cuestión de baja autoestima, de subordinación, de no hablar mucho. Bueno, esto genera, por supuesto, a la larga va a generar un reclamo, va a generar, tiene consecuencias. En Betty Friedan publica en 1963 La mística femenina, basada en una investigación realizada sobre miles de mujeres, en la cual confirma el altísimo porcentaje de mujeres casadas con hijos, dependientes de alta medicación psiquiátrica por motivos de angustia, soledad o aislamiento. El malestar de las mujeres, la mística femenina. O sea, empieza a haber un cuestionamiento a estos estereotipos que nos encasillaban, nos habían dado el voto, pero seguíamos siendo parte de una sociedad que nos discriminaba en todos los ámbitos. Hay una miniserie muy buena, no sé si todavía está, que se llama Mad Men, que es la historia de todo el movimiento de publicidad en Nueva York. Está bien, esto está muy tomado de allí, pero la verdad que son los centros que irradiaban cultura en aquellos momentos, o que nos colonizaban también en la cultura de Latinoamérica. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, Sí, María Elena, vamos bárbaro. Bueno. Si hay alguna sí, consulta, recuerden que la pueden hacer a través del chat y luego serán leídas. Ahí está, perfecto. Bueno, esto dio lugar, este estudio de Betty Friedan generó un revulsivo y disparó o alentó una cantidad de estudios que se empezaron a llamar estudios de género o estudios de la mujer también, que se empezaron a incubar en las universidades de los principales países de Occidente, ¿no? Bueno, antes, como un momento muy particular, está la publicación de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Ella lleva la filosofía a la temática de los derechos de las mujeres y dice, la mujer no nace, se hace. La mujer es una construcción cultural. Somos lo otro. El uno es el varón y nosotros somos lo que lo complementa. No tenemos individualidad propia. Ella lo ve, lo denuncia, con una capacidad intelectual muy alta, y esto también, junto con, fíjense, la mística femenina de Betty Friedan, aparece en una cantidad de estudios muy importantes. Joan Scott es la primera, grande, teórica, digamos, que
que define el género como una categoría útil en el análisis histórico, como el género distinto del sexo, 1986, Carol Pateman, les decía yo, el contrato sexual, y después, bueno, toda una cantidad de grandes filósofas, antropólogas, sociólogas, Celia Morós, Marcela Lagarde, Dora Barrancos, Rita Segato, María Lugones, por citar algunas de las que son nuestras maestras, ¿no? Bueno, y aparecen los feminismos, ¿no? Feminismos que ya son grupos de mujeres que al calor de estos estudios empiezan a desarrollar prácticas políticas también. Y también corrientes de pensamiento diferenciadas, ¿no? El feminismo, hoy no vamos a profundizar en esto, pero lo pongo simplemente para que veamos que hay ya desde los 70, desde los 80, empieza a haber una diferenciación en que el feminismo no es un fenómeno único, monolítico, que hay diferencias desde su origen. El feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo liberal, que sería más bien el feminismo norteamericano, o de las mujeres blancas, ¿no? Y de clase media, que postulan los derechos civiles y políticos, el feminismo socialista, que plantea el tema de las trabajadoras y de la clase, el feminismo radical, que no es radical de nuestra UCR, sino radicalizado, ¿no? Que plantea romper con los moldes tradicionales de la sexualidad. El feminismo negro fue un gran aporte, porque las feministas negras en Estados Unidos plantearon, miren, lo que las blancas están diciendo no nos contiene. Las blancas están reclamando sus derechos, pero yo además, aunque alcance esos derechos, por ser negra, también estoy discriminada. E incorporan la variante del racismo, además de la cuestión de los derechos civiles y políticos. Bueno, el feminismo lésbico, que empieza así a deconstruir o a cuestionar la heteronormatividad, la heterosexualidad obligatoria. El feminismo cuestionó, al cuestionar el molde tradicional, lo que venía instituido para las mujeres, es un revulsivo y empieza a cuestionar los mandatos tradicionales sexuales. Y entonces aparece el tema de que es posible el derecho a otra sexualidad, que no hay una sola manera de ser mujer, ni una sola manera de ser varón, ni una sola manera de ser sexual. Y esto genera todo el reconocimiento también del colectivo LGBT, muy unido al movimiento de mujeres en toda esta época. Y el último feminismo, que aparece ya, digamos, en las últimas décadas, es el feminismo decolonial, también lo llamamos feminismo popular, porque cuestiona los mecanismos de opresión de los imperios, ¿no?, que nos han colonizado. Bueno, todo esto, en todo este recorrido, lo que hemos descubierto es que género, cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que remite a los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Es decir, los derechos que las mujeres y los varones tuvimos en determinados momentos tienen que ver, el rol que nos otorga una sociedad determinada es la variable género. Es una categoría, es una manera de analizar cómo interactúan varones y mujeres, y disidencias. La mirada o perspectiva de género permite analizar o reconocer en una sociedad las relaciones de poder existentes entre los distintos sexos y géneros. Claro, porque si yo digo, las mujeres no votaban, las mujeres tenían el patrimonio del hogar, digamos, ¿no?, en la esfera del hogar. Las mujeres estaban destinadas a la reproducción, y por eso estaba muy controlada su sexualidad. El varón, decimos, tienen el poder político, tienen el poder económico, son los que actúan y organizan la sociedad, son los que controlan el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, a través de negarles
el derecho al aborto, negarles el derecho a la libertad de divorcio, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no? Fue así. Entonces, eso genera relaciones entre varones, mujeres, que son relaciones de poder, relaciones de superioridad y de inferioridad, ¿no? Son relaciones asimétricas. Bueno, hasta acá el recorrido histórico, el recorrido teórico también muy brevemente, ¿no? De que llegamos a estos acuerdos teóricos y encontramos la manera de mirar la sociedad con las gafas violeta, ¿no? Decimos, con las gafas violeta, o sea, con la perspectiva de género. En Argentina nosotros tuvimos la dictadura militar hasta 1976, cuando recuperamos, desde 1976 a 1983, cuando recuperamos la democracia, empiezan los encuentros nacionales de mujeres, que es un fenómeno único, argentino, bien argentino, y de Argentina. Esta es una foto del encuentro de mujeres de Salta, en 2014, antes del Ni Una Menos, del 2015. En ese encuentro de mujeres de Salta, valorábamos, yo no estuve allí, yo estuve en el anterior, que había sido en Jujuy, pero valorábamos que hubiera habido aproximadamente 10.000 mujeres. Los primeros encuentros, el de 1985, que fue en Buenos Aires, había 1.000 mujeres, y fue creciendo despacito hasta llegar a 10.000, y era una cifra muy importante, en el 2014. En el 2015, con el femicidio de Chiara Páez, esta jovencita, irrumpe una enorme indignación acumulada en amplios sectores sociales. Y aquí ya no hablamos solo de feministas, aquí participan sectores sindicales, por ejemplo, de todos los sindicatos, las trabajadoras, feminismos de los barrios, de los movimientos populares, de los partidos políticos tradicionales también, inundando de violeta, que es el color que el movimiento de mujeres destinó a la lucha contra la violencia de género. Bueno, y denunciamos fuertemente el tema de la violencia de género, ¿no? Este es un esquema que solemos utilizar mucho cuando hablamos de violencia, porque es un aporte de Amnistía Internacional que dice que la violencia es como un iceberg, donde lo visible es lo que aparece como más grave, que es el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, la violencia verbal también, amenazar, gritar, insultar. Es lo que vemos, lo que escuchamos. Pero hay una violencia invisible que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo simbólico, que son formas sutiles de violencia y que sirven para dominar a quien se considera inferior o a quien se considera de su propiedad. La humillación, la desvalorización, el desprecio, la culpabilización son algunas de las herramientas. Y después, en lo que hace a la sociedad, el humor sexista, el control, la publicidad sexista, la invisibilización de muchas mujeres. Todavía hoy yo a veces siento, ¿no?, que cuando hablan en una reunión, hablan los varones, se los escucha de otra manera. Cuando hablan las mujeres, se las escucha de otra manera. Por eso es que en todo un primer desarrollo el movimiento de mujeres apeló a los grupos de mujeres para poder hacer escuchar la voz que había sido invisibilizada durante tantos siglos, podemos decir. Bueno, el lenguaje sexista, la anulación de la personalidad de la pareja, por ejemplo, los micromachismos, ¿no? Esto es de la vida cotidiana, estos son actitudes, el micromachismo, el macho explicador, diría Enrique Stola, ¿no? No sé si quizá Marcelo también utiliza el concepto, el mansplaining, ¿no? El macho explicador. Nosotros lo usamos hace poco con unas compañeras para
publicamos un videíto de Stola, que es un psicoanalista muy, muy feminista también, donde él explica el grado de narcisismo que tienen algunos varones que hablan todo el tiempo, y cuando incluso llevan a una cita o van a una cita con una chica, se la pasan hablando de sí mismos, y después le dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, y entonces ella piensa que por fin va a poder hablar, y la pregunta es, ¿me podés dar tu opinión de todo lo que te dije? Bueno, esto, la verdad que lo pusimos en un Zoom dedicado especialmente a un macho explicador que tenemos también en todas nuestras huestes. Bueno, llegamos entonces al Ni Una Menos, y es una marea que incorpora el verde. Fíjense, era una marea violeta en el 2015, y después esa marea violeta se unió con otro movimiento que venía gestándose desde hacía mucho, que es la campaña por el derecho al aborto legal, que es la marea verde. Esas dos mareas confluyeron, junto con los sindicatos, junto con los partidos políticos, con las mujeres de todos esos sectores, con las y los estudiantes secundarios que tomaron este tema con mucha fuerza, y se generó una verdadera oleada, una nueva oleada, con esta imagen entrañable de la marea verde violeta. Y acá sí yo uso un texto de Nancy Fraser, que es una teórica también norteamericana, que ella habla de un feminismo para el 99% de la sociedad. Frente a un viejo feminismo que era más académico y que era una élite, muy valioso, yo reivindico esas mujeres académicas, pero que estaban en las universidades nada más. Ahora tenemos un feminismo popular, un feminismo que llega a grandes mayorías, por lo menos a importantes mayorías, donde necesariamente se interrelacionan dos paradigmas. La lucha contra el patriarcado, ¿no? La lucha contra la dominación masculina, la lucha de género, y la lucha por lo social, por la redistribución de bienes y recursos. Es decir, una impronta socialista, podemos decir, una impronta que también apela a no solamente a reclamar nuestros derechos como mujeres, sino también como trabajadoras y trabajadores, y también los derechos de los sectores más humildes de la sociedad, y también la lucha contra cualquier forma de racismo. Esto que empieza a hacer el feminismo, de ampliar su mirada, empieza también a ser conceptualizado, y hoy hablamos de interseccionalidad. No solo luchamos por nuestra identidad de género, sino que luchamos por lo social, los derechos sociales, económicos y culturales, luchamos contra cualquier forma de discriminación. Bueno, cuando hablamos de patriarcado, fíjense que este era un término académico, patriarcado, y que había muchas discusiones al respecto. Las chicas en las calles inventaron la consigna, se va a caer, el patriarcado se va a caer, y entonces lo empezamos a incorporar rápidamente en nuestro lenguaje cotidiano. Es maravilloso lo que ha pasado, ¿no? Es una apropiación. Yo en esto sigo a Gerda Lerner, que es una historiadora. La formación del patriarcado es un libro ya que tiene varias décadas, pero que ahora fue reeditado y tiene un prólogo de Dora Barrancos, y ella explica lo que es el patriarcado, ¿no? Es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Me voy a apurar un poquito porque así después tenemos tiempo pero vamos bien, yo sé que vamos bien, pero me voy a apurar un poco. Bueno, y esta es Rita Segato, otra gran autora, que ella incorpora en esta visión de cuestionar los regímenes coloniales y racistas. Ella dice que el racismo y el sexismo, o sea, la opresión de los grupos de identidad étnica distinta a la blanca, digamos, distinta a la hegemónica, ¿no? De los grupos
raciales, racializados, dice ella, y la opresión de las mujeres son similares, que son parte de una estructura social que segmenta, que discrimina. Ella dice, esta violencia estructural que sustenta el paisaje moral de las familias se asemeja a lo que los que militamos activamente en la crítica del orden racial llamamos racismo automático. Tanto el sexismo como el racismo automáticos no dependen de la intervención de la conciencia de sus actores, responden a la reproducción maquinal de la costumbre. Reproducción maquinal de la costumbre. Es como que si la sociedad reproduce maquinalmente situaciones de discriminación, amparada en una moral que ya no se revisa. Ambos forman parte de una tragedia que opera como un texto de larguísima vigencia en la cultura. Miren, a mí me sirvió mucho leer el texto de Rita Segato y encontrar esto de la reproducción automática del racismo y el sexismo, porque dando clases yo no podía entender a veces cómo las respuestas de algunos chicos, y de algunas chicas, pero fundamentalmente de algunos varones, no podía entender por qué ese nivel de agresión entre ellos, ese nivel de agresión hacia las mujeres, hacia las propias docentes. Y después trabajando esto, empecé a ver, y esto, bueno, quizá lo que yo les digo es una verdad de perogrullo y ustedes ya lo tienen súper analizado, pero me parece que es bueno que estos textos nos sirvan, ¿no?, para entender lo que vivimos en la realidad. Bueno, vamos a los logros, vamos a los logros, porque desde allí, desde Olimpia de Gouges, en la Revolución Francesa, ni una menos, justamente, tuvimos, y en los últimos 8 años también, tuvimos una larga lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Desde las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En las Naciones Unidas se vota la CEDAW, que es la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer, 1979, casi 200 años después de la Revolución Francesa. Logramos que las Naciones Unidas digan que somos iguales en derechos con los varones. La verdad que fue muy importante porque para todo el planeta todavía los grados de discriminación de las mujeres en el Asia, en el África, bueno, en América Latina todavía, nosotras ya teníamos el voto, pero por ejemplo, gracias a la CEDAW tuvimos, después de la dictadura, viene el gobierno democrático de Alfonsín, logramos la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. Es decir, la capacidad de las mujeres para generar nuevas parejas, de las mujeres y de los varones, ¿no?, porque en esto se beneficiaron también ellos, y nuestra capacidad para la crianza de los hijos. Es mucho más larga la CEDAW, pero digamos que estos son dos leyes muy importantes, muy discutidas. La ley de divorcio vincular parecía como si estuviéramos destruyendo la familia, ¿no?, como si se estuviera derrumbando el mundo, y como que se iban a generar miles de divorcios, y la verdad que no fue así. Se regularizaron un montón de situaciones que eran irregulares, y lo que se logró en realidad es que hubiera más matrimonios, porque se divorciaron y muchas parejas se pudieron casar que no podían antes, ¿no? Así que bueno, fue un avance democrático impresionante. Bueno, se instituye el 25 de noviembre en homenaje a las hermanas Mirabal, como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Son mujeres que luchaban, fíjense, ellas luchaban contra la dictadura de Trujillo y fueron asesinadas por su militancia política. O sea que también estaba la violencia institucional hacia las mujeres, no era solamente, la denuncia no era solo de violencia doméstica o violencia, digamos, violencia sexual, sino también violencia institucional. Bueno, y se suceden una cantidad de normativas institucionales. Después de los pactos económicos, sociales y de derechos civiles de la ONU,
la CEDAW, 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, también muy importante, porque genera una nueva mirada sobre la infancia. Chicos y chicas son sujetos de derecho, ya no son objeto de la tutela paterna o de la tutela del Estado, se les reconoce autonomía progresiva, alcanzan también los derechos humanos los chicos con la Convención de los Derechos del Niño. Luego viene 1994 recién, fíjense, la primera convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es muy importante, de allí viene el concepto de violencia de género y nuestra ley nacional de violencia, y los principios de Yogyakarta sobre el derecho del colectivo LGBTIQ+, podemos decir, del 2007 en realidad, 2006-2007. Son principios que se firmaron, fue una reunión de expertos y expertas en Naciones Unidas que se hizo en Polinesia, en la ciudad de Yogyakarta, y allí se estableció cuál es el derecho de las personas, de los seres humanos, a tener su identidad de acuerdo a cómo se perciben, y de ahí la necesidad de que los estados reconozcan esa autopercepción en su género para la identidad, para el documento de identidad, para cualquier tipo de tramitación, etcétera, etcétera. Bueno, y después podemos ir viendo cada una de las convenciones y de los tratados, ¿no? Dijimos la Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y Belém do Pará. Son tres grandes tratados que hay que conocer para poder defender nuestros derechos, ¿no? Porque son logros enormes que son los que marcan todo el conjunto de normas actuales, ¿no? La CEDAW, discriminación, denuncia la expresión discriminación contra la mujer, la define cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio para la mujer sobre la base de la igualdad del hombre, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Son 30 artículos la CEDAW, donde hablan de que varones y mujeres tienen igualdad para el acceso a la tierra, para el acceso a la ley, para la crianza de los hijos, para el acceso a la salud, para el acceso a la educación, y para la salud reproductiva. A partir de la CEDAW empieza toda una lucha muy fuerte por conseguir los derechos sexuales y reproductivos. La anticoncepción gratuita en los hospitales, que no existía, esto había que trabajarlo. Bueno, Belém do Pará, en 1994, dijimos que define la violencia contra la mujer, por eso se dice que es la convención que instituye el concepto de violencia de género, porque dice, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto es muy importante también, y hay un famoso artículo 3, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Basta de violencia de género, basta de femicidios, basta, o sea, cuando una mujer dice no, es no. Todo esto está basado y llega a las Naciones Unidas y llega a la OEA y se convierte en un tratado de nivel obligatorio para los estados. Bueno, y después, derivados de estos tratados, una cantidad de leyes, que yo no me voy a detener en cada una. Sí vamos a decir, como muy importante, la Ley de Educación Sexual Integral, la 26150, las leyes contra la trata, que hay dos, hay una en el 2008 y otra en el 2012, la Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia hacia las Mujeres, la 26485, que es la que deriva de Belém do Pará. Bueno, acá tenemos una cantidad de leyes muy importantes, como la Ley de Salud Mental, tenemos el decreto del 2009 de la Asignación Universal por Hijo,
que es muy importante porque es una gran política pública de acceso universal para todos los chicos y chicas, que no gocen de la asignación familiar, ¿no?, que tienen los padres en relación de dependencia. Bueno, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y finalmente la ley de aborto legal, seguro y gratuito número 27610, conseguida después de grandes luchas, decíamos, por la marea verde-violeta en el 2020, es una de las grandes conquistas, y también la ley de cupo laboral trans, que está en pleno desarrollo y reglamentación. Bueno, en el nuevo Código Civil del 2015 se resumen todos estos conceptos, todos estos conceptos. Se prohíben los malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, no estaban prohibidos, se reemplaza el concepto de patria potestad por el de responsabilidades parentales, y se establecen sistemas de apoyo para las personas con capacidades graduales. Ahora, bueno, tenemos toda esta legislación, sin embargo hoy, Argentina 2023, tenemos que hablar del fenómeno de la pobreza como un fenómeno gravísimo que atraviesa nuestra sociedad, que tiene que ver con esa estructura de clases que también segrega, discrimina y violenta a los trabajadores, a los más pobres, excluye, y tenemos lo que se llama la feminización de la pobreza y la infantilización de la pobreza. Las mujeres son dos fenómenos que hay que tener como eje. Frente a esto, porque evidentemente no nos da para hablar mucho más del tema, tomé esta filmina, la encontré rápidamente, de una charla de Naciones Unidas, donde ellos plantean la igualdad de género para la reconstrucción de un mundo sostenible. Fíjense, la justicia económica y el cambio de modelo hacia una sociedad igualitaria, justa y sostenible. No lo está diciendo un partido de izquierda, no lo está diciendo un militante político, una militanta política, lo está diciendo Naciones Unidas en una red de mujeres europeas, ¿no? Plantean, fíjense, justicia económica para un modelo social igualitario, derechos sexuales y reproductivos, fin de las violencias, como tres ejes que hay que tener en cuenta para realmente lograr los derechos de las mujeres. Todo esto a desarrollar. Y políticas y reclamos pendientes muy puntuales, lo estamos reclamando desde distintos ámbitos, para las víctimas de violencia de género. Reclamamos asignaciones económicas para restablecer su autonomía de vida, inclusión laboral real y genuina. En esto consideramos un acierto el programa Acompañar, que es un programa nuevo del Ministerio Nacional de las Mujeres, por eso lo quieren cerrar, pero lo que nosotras pedimos es que se amplíe ese programa Acompañar, que es un sueldo básico que se le paga a las mujeres víctimas de violencia durante 6 meses. Requerimos que se amplíe a 1 año por lo menos. Necesitamos vivienda social para todos y todas, y con prioridad a las víctimas de violencia. Tenemos una capacitación especializada que es la ley Micaela, queremos que se profundice. Tenemos la ESI, Educación Sexual Integral, queremos que se difunda en todos los sectores de nuestro país, que se profundice, y queremos políticas públicas universales y transversales con perspectiva de género, que garanticen el acceso a la justicia. En esto quiero decirles que está surgiendo una nueva marea, que no sé qué color va a tener, verde-violeta, que es la marea por la reforma judicial feminista. Venimos empujando desde el movimiento de mujeres, a través de foros, la necesidad de una democratización del Poder Judicial. Y acá confluyen distintos sectores, porque confluyen las militantes políticas que vienen reclamando la libertad de Milagros Sala, que vienen reclamando el fin del lawfare, la persecución a las dirigentes políticas, que reclamamos la no criminalización de la protesta social, la no criminalización de las mapuche, que finalmente se logró su libertad en los últimos días,
pero a ese movimiento que tiene un matiz más político, se unen las mujeres que reclaman una justicia ágil en las causas de violencia de género, por ejemplo, y que son revictimizadas una y otra vez. Hay una confluencia, y entonces se reclama una justicia democrática y no sexista. Para ir terminando, les digo que como parte de esta nueva lucha encarada en los últimos años, se ha constituido un movimiento de madres protectoras que rechazan las revinculaciones forzadas de sus hijos con quienes están acusados de abuso. Luchan contra el SAP, que es el falso síndrome de alienación parental, y por una reforma judicial que incluya la perspectiva de género y de niñez en su actuación. Y hay un lanzamiento para esta campaña nacional, que es el jueves próximo a las 18 horas, en el Sindicato Gráfico, en Paseo Colón 731, al cual están invitados e invitadas todas las que quieran participar. Vamos a ver si logramos que esta marea inunde nuevamente las calles de Buenos Aires y de La Plata y de todas, de Lomas, de Zamora y de todas las grandes ciudades. Y acá les dejo mi mail, el mail de la PDH también, y el teléfono de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Así que hasta acá, en una apretada síntesis, ¿no? Terminé con mi presentación. Muchísimas gracias, María Elena. Una apretada pero muy clara. La verdad debo confesar que fue muy clara tu disertación. Agradecerte. Y tenemos unas preguntas que fui recolectando a lo largo de la charla, así que las personas que todavía no lo hicieron y quieren preguntar, están a tiempo colocando su pregunta en el chat. Te voy a leer la primera pregunta, que es una pregunta que realizó Patricia, que dice así. Pregunta: ¿es violencia de género cuando una mujer le habla a un hombre y él mismo no le responde, más bien la respuesta es silencio, indiferencia y la ignora? Pregunta si la ignoras. Sí, claro que sí, es violencia. Son los mecanismos sutiles de violencia psicológica, ¿no? Es la violencia que va dañando la autoestima de las mujeres, que va generando un daño psicológico, que muchas veces después esos daños sutiles generan una explosión por parte de quien ha sido víctima durante mucho tiempo de esos mecanismos, ¿no? Sí, es parte justamente de este manejo de poder. Hay un tema de abuso de poder en las relaciones desiguales que nos atraviesan. Y sí, por supuesto que sí, es violencia de género. Tenemos otra pregunta, que cuando nombraste a Enrique Stola, preguntaron si los hombres pueden ser feministas. ¿Qué opinión, sí, claro que sí. ¿Qué opinión tenés sobre la incorporación de ellos en las marchas, los movimientos? Bueno, sí, claro que pueden ser feministas. De hecho, tenemos acá como docente, ¿no?, de la universidad, Marcelo de la Mora, que creo que se reconoce feminista. Y sí, sí, absolutamente. Hay también varones periodistas, feministas, yo siempre estuve de acuerdo en que participen en las marchas. Me pareció un poco injusta en las primeras grandes movilizaciones de Ni Una Menos y de la campaña por la ley de aborto, algunas decisiones que se tomaron de pedir que no participen los varones. En realidad, una de las que lo planteó públicamente fue Nora Cortiñas, dijo: yo no estoy de acuerdo, estoy acá con ustedes, pero no estoy de acuerdo en que se limite la participación de los varones. En realidad obedecía a un problema de las grandes agrupaciones políticas también, donde lo que veían las compañeras es que ellas marchaban, si estaban los varones presentes, querían dirigir la marcha, querían decidir por dónde ir, a dónde recorrer, a dónde poner el cartel, a dónde poner el megáfono o el camioncito. Entonces, a lo que se llegó después de analizar todo este tema es que participen los varones, pero que no agarren los micrófonos,
que no agarren los megáfonos y que nos ayuden, en todo caso, a llevar los carteles. Eso se quedó como acuerdo para las últimas grandes movilizaciones. Gracias, María Elena. Tenemos otra pregunta de Giselle, que dice, ¿cómo podemos abordar las víctimas de la violencia vicaria? Bueno, violencia vicaria es un concepto bastante nuevo, que se ha empezado a analizar y a tener ejemplos, datos más precisos también en los últimos años. Es la violencia que se traslada, que se desplaza hacia los niños, hacia los hijos e hijas de una mujer, como represalia, como venganza, ¿no? Esto ha ocurrido, es terrible hablarlo, decirlo. Tendría que tener a mano algunos ejemplos que no tengo, pero ha habido en Bahía Blanca, ha habido en Mar del Plata, ha habido en varios lugares del país asesinatos de niños, y también asesinatos de mujeres y de sus hijos, seguidos a veces del suicidio del propio varón, ¿no? Del varón violento. En España, Sonia Vaccaro, que es una feminista, psicóloga especializada en estos temas, fue quien instituyó el término vicaria, violencia vicaria. Y creo que hay un proyecto de ley para tipificarlo, incluirlo en la Ley Nacional de Violencia, en la 26485. Yo no estoy segura que se necesite para cada fenómeno de violencia una tipificación. Es el desplazamiento de la violencia de género. El tema es que obviamente tiene agravantes, y puede servir, pienso, ahora que lo analizo un poco más, puede servir para ver las causas y para analizar y ver cómo prevenirlo, ¿no? Me parece que todavía hay mucho para recorrer. Yo no te podría decir cómo podríamos prevenir la violencia vicaria. Yo creo que hay que prevenir la violencia en general, la violencia de género y la violencia hacia los niños en particular, trabajando muy fuertemente con los y las chicas y los chicos, los adolescentes, en relaciones interpersonales libres de violencia, en erradicar los estereotipos de género, en erradicar el concepto de que el varón es dueño, puede poseer el cuerpo de una mujer, y que esa posesión que tiene asegurado un derecho sobre el cuerpo de las mujeres y por lo tanto sobre los niños, que los niños también no son propiedad de los padres, que son autónomos, que son sujetos de derecho. Hay que trabajar mucho este concepto desde temprana edad. Me parece que el mensaje de la ESI todavía no llega lo suficiente. Me parece que tenemos un mensaje limitado por quizás una sociedad que todavía es muy conservadora y que no se anima a hablar fuertemente de estos temas. Entonces los y las docentes tienen temor de despertar a los fantasmas y a los vientos que después llevan a sumarios, ¿no? A quejas de los padres, porque los chicos van y cuentan, me dijeron tal cosa, ¿cómo les hablan a nuestros hijos de estas cuestiones? Tiene que haber ministerios de educación más firmemente enrolados en estos temas, que respalden a los educadores y las educadoras a trabajar más fuertemente en esto. No sé en la provincia de Buenos Aires cómo está funcionando la ESI. En la ciudad autónoma funciona con grados de heterogeneidad. En realidad lo que hizo el gobierno de la ciudad, que es conservador, pero que aplica, que trata pone piloto automático en muchas cosas, ¿no? Digamos, y hace un cumplimiento formal de la legislación, deja que cada escuela tenga en su proyecto institucional una acción por la ESI. Entonces, un poco libró a cada escuela
el hecho de aplicar la ESI. Y la escuela donde la dirección está formada y tiene docentes formados en el tema, avanza. En las escuelas donde no se da este grupo docente de más avanzada formación, la ESI es más restringida. En las provincias del norte argentino se cajonea la ESI. Entonces tenemos muchas provincias y una parte importante de la población a la que no llega la ESI. Y esa población migra, esa población trabaja en distintos territorios, y entonces tenemos gran parte de la población que todavía no tiene esta formación. Tendríamos que tomarlo como un eje más fuerte para nuestra agenda política y para los políticos, los funcionarios, las funcionarias. Gracias, María Elena. Tenemos 2 preguntas más y vamos cerrando, salvo que haya alguna pregunta más en el chat que llegue en este momento. Me pregunta si puedes repetir el nombre de la psicóloga, quien propone el término de violencia vicaria. Pregunta Nieves. Sí, Sonia Vaccaro, con B corta. Perfecto, gracias, María Elena. Y otra pregunta es, ¿por qué no se incorpora la Belén do Pará a nuestra Constitución Nacional como si se incorporó la CEDAW? ¿Por qué no se incorporó la Belén do Pará? Bueno, es un buen reclamo y una buena pregunta. La verdad que varias veces se intentó votar. Les comento a los demás que cada tratado internacional tiene una comisión de seguimiento, a donde los ciudadanos pueden reclamar, ciudadanas, podemos hacer presentaciones de incumplimiento de esos tratados o de esas convenciones. Los tratados internacionales fueron incorporados a la Constitución Nacional en el año 94, en la reforma, y se estableció que los tratados, entonces la CEDAW, los pactos de derechos civiles, la Convención contra la Tortura, en fin, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, todo lo que estaba hasta el 94 se incorporó con rango constitucional. Quiere decir que los jueces tienen obligación de pleno total por aplicarlos. Los tratados que se votan con posterioridad al 94, para ser incorporados con rango constitucional, tiene que haber una ley de 2/3. Se aprueba por ley común la vigencia del tratado, o sea, tiene vigencia Belén do Pará. Se aprobó, se le dio aprobación por una ley simple, pero 2 o 3 veces se quiso llegar a los 2/3 y no se alcanzaron los 2/3, porque los sectores de derecha no quieren, porque es una convención muy avanzada, porque obliga a los estados a dar incluso reparaciones a las víctimas de violencia de género, porque de alguna manera establece que el Estado es responsable, ya sea por acción u omisión. Y bueno, porque hay un sector fundamentalista de derecha que se niega a avanzar en este esquema de igualdad y a reconocer que las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencias. Hace poco, el año pasado, se intentó votar y no se llegó. No sé si el año pasado o el anteaño. Y esto nos debilita un poco, aunque la ley que deriva, la ley nuestra, la 26485, que deriva de Belén do Pará, es muy completa y tipifica todas las formas de violencia: la violencia física, la sexual, la verbal, y las modalidades. Hasta se ha tipificado la violencia obstétrica, que es la violencia que reciben las mujeres, que recibimos las mujeres en los hospitales, cuando en el momento, en el parto, antes del parto y después del parto. La violencia institucional. La violencia política se ha incorporado como una categoría, también como un tipo de violencia. Y esto tiene que ver con los ataques feroces
que han sufrido legisladoras, concejalas, la vicepresidenta de la Nación, las tapas de revistas, las burlas. Fíjense que a un varón en política no se le dicen las cosas que se le dicen a las mujeres que hacen política. Hay un nivel de burla, de subestimación, de estigmatización, todo destinado a evitar que la mujer logre un rol importante y acceda a los roles que tradicionalmente se le adjudicaban al varón, ¿no? Violencia política, violencia digital se ha incorporado, y están en carpeta violencia vicaria, y creo que alguna forma más que se me pierde ahora, de violencia. Pero sí, es un tema pendiente y tiene que ver con esta puja, con esto que el patriarcado todavía está y esperemos que no crezca más en las elecciones próximas, ¿no? Porque hemos escuchado voces horribles que hablan de destruir el Ministerio de las Mujeres, que hablan de justamente disminuir el rango que tienen. Bueno, pasó en otros gobiernos neoliberales, ¿no? Que redujeron el rango de los ministerios de salud, de trabajo. Ahora hay una prédica en contra del CONICET. Son usinas que van tratando de menospreciar, de lesionar, de disminuir ciertas políticas públicas que son fundamentales. Así que, bueno, todavía anida fuertemente el paradigma del patriarcado en algunos sectores políticos y en muchas instituciones. En el Poder Judicial es muy fuerte todavía, por eso aparece este reclamo fuerte de democratización del Poder Judicial, como una nueva gran consigna, que cada vez que hay que trabajarla mucho porque es difícil ejemplificar, es difícil, además porque para hacer una verdadera reforma del Poder Judicial tendríamos que reformar la Constitución, y ese es un proceso muy importante porque requiere amplios acuerdos, y porque requiere, por ejemplo, terminar con el carácter vitalicio de los jueces, Pero bueno, por lo menos auditorías especializadas de las sentencias con participación de los organismos de derechos humanos y de los organismos de género. Eso es una propuesta concreta, por ejemplo, que se debería poder instrumentar. O sea, un control social sobre las resoluciones que va tomando el Poder Judicial. Me parece que esa es una buena, para la Facultad de Derecho, aunque quienes están hoy en este grupo no son todos estudiantes, ¿no? de Derecho, son diversos. Es abierta, o sea, tenemos estudiantes o egresados y egresadas de las diplomaturas, de la comunidad en general, alumnos, docentes, hay como un público bastante variado. Pero digamos que es un gran tema para incorporar en la agenda, ¿no? La agenda de los debates, muy interesante. Sí, tal cual, María Elena. Y se está dando en estos espacios igual, se han realizado charlas a lo largo, por lo menos de este año. Pero bueno, yo por lo pronto no tengo más preguntas para hacerte, más que nada agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad y por brindar tu conocimiento. Así que bueno, desearte un muy buen viernes y que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, gracias a todos. Que tengan unas muy buenas tardes. Chao, María Elena, gracias a todos y todas. Que tengan buenas tardes. Saludos. Gracias.